Muy buenos días. Los rendimientos de los bonos se estabilizan gracias a que los bancos centrales de todo el globo han garantizado que harán lo que sea necesario para mantener el soporte de sus políticas ultraexpansivas contra la pandemia. Las bolsas, en el lado contrario, se recomponen gracias al pistoletazo de salida de los estímulos fiscales en el Congreso estadounidense y a que la FDA norteamericana ha dado luz verde ya a la vacuna de Johnson & Johnson. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Las bolsas globales tratan de recomponerse de una de las peores semanas de este año 2021 tras las tensiones fuertes vividas en los mercados de bonos con la fuerte presión vendedora y el rally en los rendimientos de los bonos que empieza a anticipar un posible sobrecalentamiento. Ese es el temor que ha crecido en los mercados de la economía, sobrecalentamiento de la economía y un aumento también de las expectativas de inflación y de los tipos de interés. Los bancos centrales han enviado mensajes robustos a los mercados financieros para tratar de calmar las aguas en la última semana. Primero fue Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que primero en el Congreso y después en el Senado trató de convencer a los inversores con el mensaje principal de que pese a estas tensiones van a seguir manteniendo el soporte ultracomodaticio de su política monetaria, que no van a retirar prematuramente los estímulos ni tampoco a subir los tipos de interés, y decía que de hecho, en su opinión, queda un largo camino hasta llevar a la inflación de forma sostenida hacia el objetivo del 2% de la institución monetaria. Hablaba de al menos 3 años, lo que consiguió convencer a los inversores de que estas tensiones de momento no eran un foco de preocupación en términos de política monetaria, aunque una vez disipado ese efecto el jueves y el viernes con datos más robustos de lo esperado para la economía, los inversores volvieron lógicamente a anticipar o a acrecentar esos temores que están sufriendo ante las opciones de que efectivamente la economía vaya excesivamente rápido y provoque una retirada de estímulos. El tan temido tapering lo vimos en esa caída abrupta de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo o también en ese dato de pedidos de bienes duraderos que crecieron con fuerza, anticipando también un aumento del consumo para la industria norteamericana. El viernes tuvimos los precios del gasto en consumo personal que de momento mantuvieron expectativas de inflación en el entorno del 1,5%, eso sí, ya bastante más cerca del objetivo de la institución monetaria, sobre todo teniendo en cuenta de la fuerte crisis económica de la que venimos, que ha provocado la pandemia del coronavirus. También hemos visto cómo otros bancos centrales se han ido sumando a esa visión de la Reserva Federal, entre otros el Banco de Reserva de Australia, que ha aumentado las compras de bonos de manera fuerte para tratar de mantener al bono a 10 años en el rango de su objetivo de la política monetaria. Hoy hemos visto cómo ha duplicado, de hecho, las compras de bonos de su quantitative easing en un esfuerzo claro para contener en esos niveles moderados el rendimiento del bono, pero también que al mismo tiempo revela, lógicamente, la preocupación que hay en otros bancos centrales ante esta cuestión, y todas las miradas se dirigen hoy sin duda al Banco Central Europeo, después de que varios de sus altos oficiales hayan descartado de momento que sea una preocupación. Lo hemos visto en varios de sus miembros, diciendo, en este caso, Philip Lane y Isabel Schnabel, lo vimos en el pasado viernes, asegurando que de momento el hecho de que los rendimientos de los bonos estén subiendo con fuerza solo implica que están subiendo las expectativas de inflación y que de donde venimos con una inflación bastante baja de forma persistente es una buena señal, aunque hoy, como decíamos, todas las miradas se dirigen al Banco Central Europeo con la publicación de las compras del Programa Extraordinario de Compras contra la Pandemia, del conocido como PEPP, de 1,85 billones de euros, ya que un aumento claro sin duda revelará, como hemos visto en el RBA, pues que lógicamente hay preocupación e importancia clara, preocupación, miedo, incertidumbre para el Banco Central Europeo, para la institución monetaria que preside Christine Lagarde, ante la fuerte subida de los rendimientos, pese a que oficiales del banco se han esforzado, como decíamos, en las últimas jornadas en tratar de quitarle importancia. Un aumento claro sería sin duda un claro reflejo de que
Hay preocupación en el Banco Central Europeo, en el lado contrario, una cifra similar a las semanas anteriores o por debajo incluso podría lógicamente quitar preocupación sobre la institución monetaria. Y hoy además, como decíamos al inicio de esta crónica, pues con dos claros catalizadores que están mejorando el sentimiento de los inversores y provocando también relajación. Uno de ellos es verdad que ha sido también catalizador precisamente que ha aumentado los temores de sobrecalentamiento de la economía, pero también lógicamente es un catalizador de que lógicamente la recuperación de la pandemia se está dando y que en buena parte es gracias precisamente a esto, a los estímulos fiscales que ya por fin el Congreso ha conseguido aprobar en una primera fase, ese paquete global de 1,9 billones de dólares que ahora irá al Senado. Probablemente ahí lo van a rebajar muchas de las ayudas. Ya sabemos, por ejemplo, que se ha quedado finalmente fuera esa subida del salario mínimo hasta los $15 por hora. Y con Joe Biden y Janet Yellen, que de momento lo que han hecho ha sido llamar durante el fin de semana a que haya unidad en el Senado para que se puedan sacar lo antes posible y lo más rápido posible esas nuevas ayudas para tratar de fortalecer a la economía, a la actividad económica. Esta semana pasarán por el Senado, como decíamos, con cierta división incluso dentro del Partido Demócrata sobre muchas de las ayudas. Precisamente ha aumentado también el miedo, lógicamente, a que se sobrecaliente la economía, la inflación, se pueda pasar de frenada esos estímulos fiscales, y la semana que viene probablemente volverán al Congreso ya para ver la luz verde definitiva. Y por otro lado, en otro de los grandes catalizadores sin duda que han permitido la recuperación económica y la recuperación también de los mercados, como han sido las vacunas, y que hoy viven un capítulo nuevo, un paso adelante nuevamente con la aprobación por parte de la FDA norteamericana durante el fin de semana de la vacuna de Johnson & Johnson, y que sin duda está generando enormes expectativas, enormes esperanzas, gracias a que al ser de solo una dosis podría permitir lógicamente una aceleración clara de pues ese proceso de inmunización en los diferentes países. Se espera que en torno a entre el 11 y el 13 de marzo sea esta vacuna también analizada y previsiblemente aprobada por parte del regulador europeo del medicamento, por parte de la EMA, lo que también podría lógicamente conseguir una aceleración del proceso de vacunación en la Unión Europea. Como decíamos, sin duda, todo el foco puesto con los rendimientos de los bonos relajándose y las bolsas de momento subiendo, recomponiendo posiciones en datos macroeconómicos que vamos a ir conociendo esta semana. De nuevo, lógicamente, datos muy robustos podrán alimentar estas tensiones, datos menos robustos podrán, lógicamente, relajar este miedo. Esta semana vamos a tener, aparte de hoy, los PMIs manufactureros, como enseguida veremos, ese NFP, ese dato global de empleo en Estados Unidos del mes de febrero, que conoceremos el viernes y que sin duda va a ser un clarísimo catalizador sobre cómo de rápido está yendo el mercado laboral, la recuperación del mercado laboral norteamericano. Un dato muy fuerte podría sin duda alimentar estas dudas, este temor a que la Fed, que de momento hasta ahora, lo decía Powell el otro día, ve una recuperación desigual en el mercado laboral bastante más lenta. Sin duda un dato robusto podría lógicamente empezar a presionar a la Reserva Federal y aumentar esas expectativas de tipos de interés por parte de los mercados. Además, a tener en cuenta también que escucharemos de nuevo a Jerome Powell este próximo jueves en un evento sobre la economía organizado por The Wall Street Journal. También que tendremos reunión de la OPEP y aliados el próximo jueves, y en el plano de la política monetaria mañana miraremos a la decisión de tipos de interés del Banco de Reserva de Australia y el miércoles al libro beige de la Reserva Federal. Importante, como siempre, vigilar los diferentes escenarios económicos que manejan los 12 distritos del organismo de política monetaria, y que, como siempre, llega 2 semanas antes de la próxima decisión de tipos de interés. En este contexto, las bolsas asiáticas han subido con fuerza gracias a esa relajación de las tensiones en el mercado de bonos. En Tokio el Nikkei ha sumado un 2,4% al cierre, el Topix Index 2 puntos porcentuales, la bolsa de Australia un 1,5 porcentual, mientras que están abiertas el Hansen de Hong Kong suma hasta ahora un 1,4%, el Shanghai Composite un 1,2% y el CSI 300 un 1,5 porcentual. En el mercado de divisas, el dólar index, catalizador de la aversión al riesgo, está hoy de momento cayendo a medida que las bolsas suben, un 0,13% abajo, 90,72 dólares después de el rally que experimentó el pasado viernes. Y estamos viendo pues dólar yen bastante plano, 106,56 unidades, fuertes subidas para las dos divisas ligadas a las materias primas, dólar australiano sumando un 0,8%, dólar de Nueva Zelanda un 0,75%, fueron las dos divisas que más
además cayeron el viernes. Y vemos también avances de medio punto para la libra, que está coqueteando de nuevo con los $1,40, y del 0,13 para el euro, en 1,2088 unidades. En cuanto al petróleo, pues después de las caídas que vimos también en el tramo final de la pasada semana, ante pues esa expectativa de que haya más suministro en el mercado que había el viernes, ante pues ese bombeo que parece ya ir reanudándose hacia la normalidad en Estados Unidos desde Texas tras la disrupción que provocó la ola de frío del Ártico. Hoy de momento pues vuelven a recuperar posiciones los 2 barriles de petróleo ante las expectativas de que la recuperación de la economía siga y también en torno a las vacunas y a que se mejore lógicamente la demanda global de crudo, pero pues este fuerte aumento de los precios que hemos visto recientemente con las 2 referencias que han vuelto a niveles prepandemia ya, de más de 12 meses, pues está provocando que la OPEP también, lógicamente, quiera frenar esta velocidad tan fuerte a la que están subiendo los precios del petróleo. Recientemente habíamos tenido mensajes desde Arabia Saudí precisamente apuntando en esta dirección, y hoy fuentes que cita la agencia Bloomberg apuntan a que la OPEP y aliados están planeando añadir más barriles de petróleo al mercado, más suministro, más oferta para presionar a la baja a los precios, o por lo menos para poner algo de freno al reciente rally fuerte que se ha dado en los precios del petróleo. Hoy, como decimos, subiendo 2 puntos porcentuales el crudo, $62,58 por barril, el Brent avanzando también 2 puntos porcentuales, 64,98, como decíamos previamente, sin duda todo el foco puesto en la reunión que va a mantener el organismo este próximo jueves. En cuanto a las bolsas europeas, los futuros también vienen con avances, como veníamos anticipando, de entre 9 décimas y un 1,1% ya para los principales indicadores del viejo continente de cara a la apertura, en una sesión en la que vamos a tener referencias macroeconómicas importantes, en concreto esos PMIs del sector manufacturero, fábricas, que de momento han mostrado fortaleza en esta segunda y tercera ola de la pandemia frente a la debilidad, han resistido mejor que en la primera ola de la pandemia frente a la debilidad que está soportando el sector servicios, que ha sido el claro perjudicado de las restricciones, confinamiento, medidas de distanciamiento adoptadas por los países en esta segunda y tercera parte de la pandemia. Vamos a empezar en 17 minutos conociendo el PMI de Suecia, junto a ventas minoristas también en Suiza, y ya después de la apertura, PMI manufacturero en España, también en Italia, en Francia, en Alemania, en la zona euro, en Noruega y también en Reino Unido, donde también vamos a conocer cifras de crédito del Banco de Inglaterra, cifras de concesiones de hipotecas. Tendremos también inflación en Italia y en Alemania, y también tendremos subasta de deuda en Francia a 3, a 6 y a 12 meses. Letras va a tratar de colocar el Tesoro francés. Veremos a ver previsiblemente si tiene que asumir costes, sobrecostes con respecto a anteriores emisiones ante ese rally en los rendimientos de los bonos. En el plano corporativo, hoy tenemos que hablar también de resultados por parte de la farmacéutica española PharmaMar del IBEX 35, y que ha registrado el mejor año de su historia. 2020, beneficio de 137 millones de euros, el más alto, como decíamos, para la compañía farmacéutica en su historia, gracias principalmente al crecimiento de su área de fármacos contra el cáncer, cuyos ingresos han alcanzado los 140 millones de euros, y también a que se han disparado también los ingresos de su unidad de diagnóstico, gracias a los test para la COVID-19. Un 137% han crecido los ingresos de esta unidad. Además, como decíamos, los ingresos totales han subido un 215%, 270 millones de euros, y el EBITDA 163 millones positivos frente a los menos 9,5 millones de 2019. Buenos resultados para PharmaMar, que le llevan además a plantear un dividendo de 0,60 euros por acción a cargo de estas cuentas. También hemos tenido los resultados de Swiss National Bank, beneficio de 20.900 millones, que prácticamente se ha reducido a la mitad desde los 48.900 del año anterior, del mismo ejercicio anterior. En este caso ha planteado un dividendo de 0,15 francos suizos por acción. En el lado de las recomendaciones, pues hablamos de IAG, del conglomerado aéreo, Iberia, British Airways. Berenberg ha subido su precio objetivo hasta 230 peniques por acción desde los 190 anteriores, y terminamos también con otra noticia, en este caso para Deutsche Bank, que estaría bajo presión por la venta de derivados en España, según avanza el diario Financial Times. Y al otro lado del Atlántico, también hoy los futuros de momento vienen recomponiéndose, recuperando posiciones y además subiendo con fuerza, entre un 0,9, que es lo que suben los futuros del Dow, y un 1,6, que es lo que avanzan ya los futuros del Nasdaq 100. Como decíamos y como venimos comentando,
comentando en las últimas sesiones, la rotación de los activos están dirigiendo la mirada hacia el sector tecnológico, también catalizador. Cuando hay tensiones en los mercados de bonos es el sector que más cae, y cuando la situación se relaja, el sector que más tira. Hoy conoceremos, entre otras referencias, pues ese PMI también manufacturero del mes de febrero, junto al ISM del sector manufacturero del mes de febrero, fábricas norteamericanas que también están mostrando de momento un tono robusto en esta parte del ejercicio. Tendremos también gasto en construcción del mes de enero, subasta de deuda a 3 y a 6 meses y también declaraciones de política monetaria. Hoy con mensajes por parte de Brainard y de Williams, miembros de la Fed. Que tengan una feliz sesión.